Buenos días, muchas gracias don Víctor por la introducción. Y mi nombre es Diego Dumani, yo soy de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y coordino el Laboratorio de Investigación en Ingeniería Biomédica. Hoy quería contarles un poco de una tecnología médica emergente que se llama imagenología fotoacústica. Y el título incluye sinergia interdisciplinaria porque quisiera que durante la charla vayamos viendo dónde van intersecando todas las áreas de la ingeniería o incluso más allá de la ingeniería. Y para esto quiero contarles también una historia para ver el contexto o uno de los contextos donde se podría aplicar esta tecnología. Uno de estos es el problema de cáncer y metástasis. ¿Por qué cáncer y metástasis? Metástasis es cuando se esparcen los tumores o las células tumorales desde el tumor principal. Y eso es lo que generalmente causa la muerte en los pacientes, no tanto el tumor primario, ¿verdad? Entonces la detección de metástasis temprana es primordial, tanto para el tratamiento como para saber el pronóstico de un paciente. Entonces, imaginémonos el contexto. Una situación donde va el paciente al consultorio médico, se hace un examen de rutina, ¿verdad? Y entonces en este examen se encuentra alguna lesión sospechosa o algún punto sospechoso, ¿verdad? Y veo que aquí en este ejemplo pongo una mamografía, podría ser un ultrasonido o alguno de los exámenes rutinarios que ya se conocen. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, el médico, la doctora sospechan de lo que se encontró, hay que esperar y se tiene que realizar una biopsia, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué es lo que sigue? Bueno, una vez que se hace la biopsia, hay que esperar de nuevo, ¿verdad? Y durante todo ese tiempo, imagínense ustedes el sentimiento de los pacientes y sus familiares, y estoy seguro que muchos aquí tenemos, ya sea un conocido o un familiar que ha pasado por algo similar, ¿verdad? Entonces, todo este tiempo de espera es una tensión, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo me van a hacer la biopsia? Ahora que me la hicieron, ¿qué resultado va a tener? Y entonces, imaginémonos el mal escenario donde se detecta que hay células malignas, ¿verdad? En esta biopsia. Entonces, ¿qué sigue? De nuevo, vuelvo al consultorio, el médico me explica, de nuevo espero porque ahora se necesita otra biopsia, ¿verdad? En muchos tumores se necesita hacer otra biopsia para saber si el tumor se ha esparcido desde el punto primario que se encontró, ¿verdad? Y este esparcimiento van a ser conjuntos microscópicos de células malignas. Entonces, no es tan sencillo como el tumor primario, que tal vez es un bulto que se encontró, ¿verdad? De milímetros, a veces hasta centímetros. En este caso, van a ser micrómetros, ¿verdad? Conjuntos muy pequeños. Y entonces, de nuevo, se debe esperar para escuchar el resultado de esta biopsia. ¿Cómo funciona la biopsia del ganglio centinela? El ganglio centinela es el primer ganglio linfático al que el tumor principal empieza a drenar esas células malignas, ¿verdad? Entonces ese es el primordial, porque si ese está libre de células cancerígenas, es muy probable que los demás también. Entonces ese es digamos, de mayor interés en el procedimiento diagnóstico, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Bueno, se inyecta en el tumor principal un tinte radioactivo, se trata de detectar con un detector, un sensor de radiación, dónde está la mayor cantidad de señales, entonces eso va haciendo un pitillo, como un detector de metales, ¿verdad? Algo similar. Y se detecta ese ganglio, el ganglio centinela, se extrae y se va para la biopsia. Y entonces, de nuevo, todo este procedimiento, vean todo lo que sucedió desde el día 1, que el paciente llegó al consultorio médico, tuvo que esperar, tuvo que pasar un procedimiento, tuvo que esperar de nuevo, ¿verdad? Tuvo que ir a otro procedimiento, y entonces, todo esto lleva una serie de implicaciones que más allá de la salud y el diagnóstico, si va a ser positivo o negativo, también lleva un montón de implicaciones psicológicas y económicas, ¿verdad? Ustedes pueden imaginarse. Entonces, lo que yo quiero venir a proponerles, bueno, esto es uno, como se vería la imagen donde un patólogo estudiaría y bueno, dice, bueno, encontré un conjunto de células malignas y ahora sí, ¿verdad? De ahí se decide el tratamiento, el pronóstico del paciente. Y de nuevo, todo eso sucedió en un lapso de tiempo que es mucho más largo del que uno quisiera, ¿verdad? ¿Qué es lo que vengo a proponerles hoy? Bueno, ¿qué sucede si uno pudiera acortar todo este lapso y reducirlo a un día, a una visita al médico, ¿verdad? El mismo procedimiento que se realizó en el día 1, que ese mismo día el paciente o la paciente pueda salir sintiéndose tranquilo o tranquila, de que ya no era nada maligno, o bien sabiendo cuál es su pronóstico y cuál es el tratamiento que debe seguir desde el día 1, ¿verdad? No desde el día N, después de haber pasado por todo esto. Entonces, ¿cómo se podría realizar esto? Bueno, con imagenología médica. Por eso la idea de la imagenología es que es una forma no invasiva de ver dentro del cuerpo, ¿verdad? Y entonces,
lo que les vengo a contar no es la primera vez que se intenta, ¿verdad? Muchas personas han intentado crear una imagen como esta que ven aquí, de nuevo, que se vea en la computadora y no en una lámina microscópica, ¿verdad? Y entonces se ha intentado hacer con tecnologías como PCT, que es parte de uno de los proyectos grandes que ya deben haber escuchado aquí en la universidad, también resonancia magnética, incluso ultrasonido, y todos tienen ventajas y desventajas, ¿verdad? Pero principalmente la desventaja es que no tienen suficientes ventajas para sustituir el procedimiento actual, ¿verdad? Ya sea que es muy costoso, ¿verdad? O que no es sensible, lo suficientemente sensible para detectar esas lesiones y sustituir el examen de patología, ¿verdad? Entonces, la tecnología que les vengo a presentar se llama imagenología fotoacústica y trabaja en sinergia con el ultrasonido. ¿De qué forma? Bueno, también comparte muchas características como las que tiene la imagenología o la ultrasonografía, que es una radiación no ionizante, es de bajo costo, tiene los resultados en tiempo real y es muy versátil, ¿verdad? Ustedes, si han visto algún equipo de ultrasonido, es un equipo que se puede mover por el piso y se lo lleva de un consultorio a otro, ¿verdad? No pasa nada. Si ustedes ven una máquina de resonancia magnética, lleva toda una hora de infraestructura y no se puede mover de ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona en sinergia con ultrasonido? Bueno, la imagen de ultrasonido, como se ve en la foto ahí, genera una imagen anatómica, ¿verdad? ¿Dónde estoy viendo? Y eso de nuevo no es nada nuevo, se conoce y ya se usa. Y entonces la fotoacústica vendría a dar información funcional y molecular, que como la palabra lo dice, me dice qué está sucediendo, cómo se están comportando las células ahí, qué tipo de células son, y eso podría permitirme decidir si son células malignas o benignas, ¿verdad? Entonces, una de las analogías que a mí me gusta usar es que el ultrasonido es como entrar a un cuarto con los ojos cerrados o con las luces apagadas y ustedes pueden ir chocando contra las sillas y se van dando cuenta qué es lo que hay, ¿verdad? Pero la fotoacústica es como encender la luz. Entonces, si había algunas o muchas otras cosas en ese cuarto que no hayan visto porque no hayan chocado contra ellas, cuando abren los ojos ya se dan cuenta que las sillas son azules, ¿verdad? Que tal vez que hay N cantidad de lámparas en el techo, ¿verdad? Que hay algo por allá guindando, que hay células malignas ahí, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, muy importante, ¿cómo funciona este tipo de imagenología? Es, como les decía, híbrido con el ultrasonido. Entonces, lo que yo tengo es un pulso láser con el que irradio el tejido al absorber ese láser se calienta y se expande, y al expandirse emite una onda de presión que incluye frecuencias ultrasónicas, es decir, esa onda de presión se puede detectar con un transductor ultrasónico convencional. ¿Qué significa esto? Que a un equipo de ultrasonido tradicional que existe en muchísimos lugares de este país y del mundo, pero en muchos consultorios, se le puede añadir otro aparatito más al lado, un láser pulsado, modificar un poquitito la adquisición de la señal y entonces ya puedo generar imágenes funcionales y moleculares, ¿verdad? Entonces, de nuevo, otra analogía, esto funciona más o menos como el rayo del trueno, ¿verdad? Cae un rayo, ustedes ven la luz y a partir de ese momento empiezan a contar cuántos segundos dura el rayo en llegar a mis oídos, ¿verdad? Y entonces, dependiendo de esos segundos, ustedes saben que si duró poquito, mejor vayan y se esconden, ¿verdad? Debajo de un techo. Si duró mucho, saben que el rayo cayó muy lejos, ¿verdad? Entonces, desde el mismo punto, el mismo funcionamiento se utiliza con imagenología fotoacústica. Ustedes saben cuándo emiten el rayo láser y según el tiempo que dura esa onda ultrasónica en llegar al transductor, pueden conocer dónde se ubican esos puntos donde se absorbió más la luz en el tejido. ¿Por qué me importa dónde se absorbe la luz en el tejido? A eso vamos. Entonces, hay muchos tipos de absorbentes de luz dentro del tejido, incluyendo principalmente la sangre. Y la sangre se divide en dos, en la hemoglobina oxigenada y desoxigenada. También está la grasa, la melanina que está en la piel y el agua. Pero también existen otros tipos de agentes que yo podría inyectar en el tejido. ¿Por qué? Ya vamos a ir a eso. Pero vean que solo con lo que tengo yo adentro de mi cuerpo, yo puedo generar imágenes de cómo está, por ejemplo, la oxigenación de mi sangre, ¿verdad? Y eso se hace muy comúnmente en los hospitales con el oxímetro de pulso, ¿verdad? Y funciona de esta misma forma. Uno se lo pone en el dedo y les dice el porcentaje de oxigenación general en el cuerpo. ¿Qué pasa con imagenología fotoacústica? Ustedes podrían generar imágenes con la oxigenación de cualquier tejido en cualquier punto del cuerpo, ¿verdad? Y entonces existe una ventana óptica que es donde el cuerpo absorbe menos la luz, por tanto la luz penetra más, y ahí es donde yo podría aprovechar
e inyectar agentes de contraste. Y ya vamos a ver por qué son útiles esos agentes de contraste, ¿verdad? Pero esos agentes de contraste podrían ser de todo tipo, ¿verdad? Y principalmente cualquier cosa que absorba la luz, es decir, pueden ser moléculas pequeñas, tintes, pueden ser nanopartículas de cualquier material, sólidas, no sólidas, ¿verdad? Polímeros, un montón de cosas. Entonces, ¿de qué me sirve eso? Porque yo puedo agarrar esas partículas y hacer que me indiquen cosas específicas dentro del tejido, ¿verdad? Es decir, yo diseño una partícula que solamente va a buscar células que cuenten con este tipo de molécula, ¿verdad? O células que les guste este tipo de polímero, ¿verdad? Y entonces, con eso, yo puedo detectar o dibujar un mapa de absorción de luz que significa dónde están esas partículas dentro del tejido y que me dé información funcional y molecular, ¿verdad? Aquí viene un ejemplo y lo que les voy a presentar a continuación son dos casos en donde se podría aplicar esto para el contexto del diagnóstico no invasivo de cáncer y metástasis. Entonces, un caso es la hemogeneología funcional, es decir, aquí no estamos buscando específicamente moléculas de las células o el tipo de célula, si es un tumor, digamos, de este tipo, o el tipo 2, 3, 4, ¿verdad? Sino que es más o menos cómo está funcionando en general el tejido en esa zona, ¿verdad? Y específicamente el ganglio centinela, que es el que les contaba que es el más importante para el diagnóstico de metástasis. Y entonces, si ven el diagrama, lo que da es que se inyecta nanopartículas que absorben la luz alrededor del tumor primario y entonces esas partículas van a seguir el mismo camino que seguirían las células del tumor primario al esparcirse por el cuerpo. Entonces van a llegar a ese mismo ganglio de interés, al ganglio centinela. Y entonces, dependiendo de cómo se acumulen esas partículas en ese ganglio, eso me podría dar información del estado del ganglio, el estado de salud, si el ganglio está afectado, si está funcionando bien, ¿verdad? Y en general lo que nosotros descubrimos es que podíamos crear imágenes donde según el ganglio que yo tenga, si es un ganglio sano o es un ganglio que tiene metástasis, las partículas se acumularon distinto y entonces uno puede detectar que las partículas se estaban acumulando en una menor cantidad cuando el ganglio estaba malo, ¿verdad? De alguna forma. Entonces la presencia de células de cáncer en ese ganglio estaban afectando el funcionamiento de cómo fluían esas partículas a ese órgano. Entonces, eso es un ejemplo de imagenología funcional porque vean que yo no estoy detectando específicamente qué tipo de célula maligna hay ahí, sino que estoy detectando un funcionamiento anormal del ganglio centinela con imagenología fotoacústica. ¿Cuál es otro ejemplo? La imagenología molecular, donde ahora sí, yo me voy a preguntar qué tipo de célula tengo ahí, ¿verdad? ¿Qué moléculas hay en esas células? ¿Qué hay en la superficie de esas células que sea común de células malignas? Y entonces, lo que les presento aquí es un esquema de trabajo donde se tiene una nanopartícula y en la superficie de esa nanopartícula se ponen anticuerpos. Y para resumirlo, es la forma en que funciona es como si tuviera unas antenas, ¿verdad? La nanopartícula y quiere buscar con esas antenas cuáles son las células malignas. Y esas células malignas les gusta comerse esas antenas, ¿verdad? Entonces las células sanas no van a interactuar con estas partículas porque también se ponen otros polímeros ahí que las esconden, excepto de las células malignas, ¿verdad? Y entonces, la forma en que esto funciona, voy a brincarme esto aquí y les voy a contar, les voy a recordar un poco de la absorción de luz en el tejido, ¿verdad? Recuerden que en la ventana óptica estaba más o menos aquí en el infrarrojo cercano y en esta otra sección la sangre y la piel y todo eso absorbe un montón, ¿verdad? Entonces, partículas que absorban en esta zona son prácticamente invisibles si yo las inyecto en cantidades pequeñas. Y eso es el truco con este tipo de partícula, porque vean que si graficamos la absorción de la luz de esa partícula, tiene una absorción que no está en esa ventana óptica, ¿verdad? Si yo las inyecto en forma libre circulando ahí, no se ven con imagenología fotoacústica porque se están escondiendo, la sangre y todo absorbe mucho más la luz que ellas. ¿Qué sucede? Que cuando esas partículas entran en una célula, se acumulan y cambian su absorción de luz. Y esa absorción aparece en esa ventana óptica. Entonces, si yo estoy tomando imágenes con longitud de onda en este segmento del espectro, ahí voy a detectar solamente aquellas partículas que han interactuado con células. Y si yo diseño esas partículas para que solo interactúen con células malignas, por tanto yo estoy detectando solamente esas células malignas y voy a ver señales en esos puntos, ¿verdad? Entonces, este es el tipo de imagen que se generaría. Y de nuevo, imagínense la situación
clínica, estoy en un consultorio, no tengo que hacer un procedimiento quirúrgico, no tengo que abrir, nada más inyectan una pequeña inyección del líquido que incluye estas partículas y generan una imagen que lo que ven en el mapa de colores incluye los distintos absorbentes de luz en el tejido. ¿Por qué? Porque yo puedo usar distintas longitudes de onda con mi láser, hacer un escaneo, un barrido y separar de dónde viene la señal que estoy recibiendo, ¿verdad? Y entonces en azul está la hemoglobina oxigenada, en rojo está la hemoglobina desoxigenada y en amarillo están las zonas donde detecté señal propia de estas partículas, ¿verdad? Y si lo que ven con el contorno punteado blanco es mediante ultrasonido se detecta la ubicación de estos ganglios y con fotoacústica se detecta la acumulación de partículas. Entonces, esta lesión pequeñita me indica ahí hay una lesión que tiene células malignas, ¿verdad? Y entonces, esto es lo mismo que un patólogo vería después de N cantidad de días en una lámina microscópica, ¿verdad? Y después de todo este proceso, llegaría al médico general, ¿verdad? Y le daría el mismo tipo de información que me está dando este tipo de imagen, ¿verdad? ¿Con cuáles ventajas? De nuevo, con la ventaja de que esto sucedió, todo puede suceder en cuestión de minutos, ¿verdad? En una sola cita médica tuve un costo mucho menor, porque entonces no necesité varios especialistas, no necesité pagar un quirófano, no necesité una nueva cita, ¿verdad? Tiene una implicación de bienestar también psicológico para esa persona que ese mismo día ya sabe cómo está su situación. E incluso evita ciertos errores, porque vean que el examen de patología, si nos imaginamos cómo funciona, ustedes tienen un ganglio, pero los profesionales en patología tienen miles de ganglios que les están llegando para ser estudiados, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Ellos no estudian el ganglio completo, sino que toman muestras. Y si la acumulación de células malignas en esos ganglios es muy pequeña, puede ser que de las muestras que tomaron, entre dos muestras se vaya un grupito de células malignas. Entonces el patólogo ve una lámina que está limpia y tiene un falso negativo, ¿verdad? En cambio con esto, como la imagen es gratis, ¿verdad? Y se toma en tiempo real, ustedes pueden hacer un escaneo 3D de todo el ganglio completo, ¿verdad? Y entonces darse cuenta con certeza si había ahí células malignas o no, ¿verdad? Y generar una imagen como esta, ¿verdad? Y vean que se parece mucho a la imagen que se mostró al inicio y que me daría la misma información que la biopsia. Entonces, efectivamente, esto lo que funcionaría, lo que estaría haciendo es una biopsia no invasiva, ¿verdad? Del tejido. Entonces, para recapitular, ¿verdad? Entre las ventajas que me da la imagenología fotoacústica están brindar información funcional y molecular adicionalmente al ultrasonido. Existe una sinergia porque el ultrasonido me da información anatómica, ¿verdad? Las metas de este proyecto son lograr dar el tamaño y la ubicación de las lesiones de metástasis en los ganglios centinela y brindar especificidad molecular. Vean que yo podría incluso mezclar ambos casos, ¿verdad? Yo podría hacer una caracterización funcional, saber más o menos si el ganglio está funcionando bien y ahí detenerme, y si no, inyectar y hacer imagenología molecular para saber exactamente qué tipo de célula maligna es la que se encuentra ahí, ¿verdad? Existen muchos retos, obviamente. Entonces existe el reto de que la tecnología sea lo suficientemente sensible para llegar a sustituir la biopsia. Y cuando menciono el análisis espectroscópico, lo que mencionaba es que se necesita un láser que sea capaz de generar muchas longitudes de onda y que permitan ese barrido. Y si uno va a hacer los dos tipos de estudio, pues debe eliminar lo que llamo como crosstalk, que dos tipos de partículas distintas que no absorban en el mismo rango o de la misma forma, ¿verdad? Si las dos tienen un espectro de absorción distinto, se pueden distinguir, pero si no, podría haber cierta confusión entre ambas. Y de nuevo, las ventajas para recordar, hay un ahorro tanto en costo como en tiempo, que tiene muchas implicaciones para los pacientes y para los profesionales de medicina. Y también tener un procedimiento que brinde la misma certeza, pero con muchos menos efectos adversos, ¿verdad? Porque incluso algo que no mencioné es que la biopsia pues implica la incisión y eso también puede tener un efecto adverso en el paciente, ¿verdad? Si me regalan 20 segundos extra, quiero presentar una diapositiva de bonus que la titulo terapia guiada por imágenes. En este mismo caso que les presenté, con esta misma tecnología, yo podría usar esas mismas nanopartículas y como ellas absorben la luz, puedo usar un láser más potente
calentarlas y matar a las células en donde se hayan acumulado, es decir, matar a aquellas células malignas. Entonces vean que ahora va a ser no solamente que el mismo día yo podría tener un diagnóstico completo, sino que ahí mismo el paciente podría salir libre de esa lesión, ¿verdad? Y luego nada más seguir con los medicamentos que el médico considere propios, pero por lo menos salir tranquilo y tranquila que ya su lesión fue tratada desde el día 1, ¿verdad? Y con imagenología fotoacústica yo puedo medir esa señal y estudiarla para determinar cuál es la temperatura en tiempo real que estoy ejerciendo mediante esa terapia. Entonces me permite también terapia guiada por imágenes. Entonces, eso era lo que les tenía que presentar. Muchas gracias por la atención y con gusto atiendo las preguntas. Y el tema es súper interesante, muy aplicado y con muchísimo, o sea, con muchísimo futuro. ¿Tenemos tiempo como para alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. La verdad, bastante interesante. Yo tenía como dos preguntas, están como relacionadas y que no las vi en la presentación. Pero ¿cuál sería como, o si existe, o sea, usted considera que tiene una desventaja la técnica? Si esta técnica ya han trabajado el proceso de validación en pacientes, ¿verdad? De forma que puedan detectar alguna interferencia que no sea la que la literatura muestra. Y si, y si esta técnica volvería a alguna otra técnica obsoleta. Bueno, gracias por las preguntas. Voy a empezar por las desventajas. Sí, creo que todas las tecnologías tienen ventajas y desventajas y se podrían mezclar. Una de las desventajas principales o de las mayores preocupaciones que tiene la comunidad científica respecto a este tipo de proyecto es el agente de contraste que uno está inyectando, si es realmente seguro para ser inyectado en el cuerpo, ¿verdad? Y entonces, con las partículas de oro específicamente, que son las que presenté aquí, la preocupación es que el oro no es biodegradable y entonces se queda en el cuerpo por una cantidad indefinida de tiempo. No se ha demostrado que sea dañino en cantidades pequeñas, pero al mismo tiempo sigue esa preocupación porque hasta cuánto tiempo debo estudiar para ver si de aquí a 20 años sí va a causar algún efecto. Y entonces uno de los detalles que no mencioné por cuestiones de tiempo es que uno de los proyectos que estoy intentando realizar es hacerlo con partículas más pequeñas para que esas partículas puedan ser excretadas del cuerpo y entonces vencer esas desventajas. Y sí, existen otras, que el hecho de que el cuerpo absorba la luz también, entonces puede generar, digamos, confusión entre las señales. Y la última pregunta, si se ha probado preclínicamente mucho y existen pruebas clínicas, no en Costa Rica, pero sí han iniciado pruebas clínicas, creo que están como en proceso. Entonces no han habido como resultados ya diciendo, bueno, esto se va a empezar a implementar. Clínicamente, pruebas clínicas significa como en investigación con pacientes, pero no ha sido adoptado todavía en la clínica como un procedimiento estándar. Buenísima la presentación, excelente, y el efecto en la gente va a ser buenísimo. Dos preguntitas muy rápidas. ¿Qué tan factible es, ya sea construir el equipo o que el equipo ya existe? Pensando en, no sé si ya están adquiriéndolo o lo van a adquirir o qué piensan hacer en esa dirección para tenerlo aquí en Costa Rica. Y luego las nanopartículas también un poco en el mismo sentido. Son costosas de producir, se ocupa un equipo especial, un laboratorio gigantesco, o hay alguna alternativa en esas nanopartículas que sea más en casa, ¿verdad? Más de construir fácilmente en un laboratorio pequeño. Gracias por la pregunta. Sí, la primera, el equipo, estamos en 50%, ¿verdad? En el laboratorio ya existe la parte que es de ultrasonido, que es un equipo que permite cambiar esas señales, ese tipo de cambios que les decía que es un ajuste pequeño que se hace. Y ahora lo que nos falta es el láser pulsado que generaría esas señales, ¿verdad? Uno de los requisitos es que se necesita mucha energía por pulso comparado con muchos otros láseres de bajo costo. Y entonces aún con esa energía sigue siendo seguro para el cuerpo humano, ¿verdad? Pero estamos en proceso de solicitar apoyo de rectoría, por cierto, a ver si nos apoyan con esa segunda parte para comenzar a trabajar con ese tipo de equipo aquí. Las nanopartículas, la infraestructura que se necesita ya existe, es un laboratorio químico común, ¿verdad? Y los materiales también son reactivos comunes,
Sí, algunos son caros, ¿verdad? Como se usan nanopartículas de oro, pues hay que comprar el oro en polvo, que llega a ser caro, pero existen muchas alternativas. Ahí sí hay una gran gama de opciones, ¿verdad? El oro en particular es muy bueno para absorber la luz y por eso se usa mucho, pero hay muchísimas opciones de bajo costo, incluso tintes naturales, ¿verdad? Que vengan de plantas o algo así, y eso es algo que también ¿verdad? Estamos interesados en el laboratorio en buscar aquí en Costa Rica, digamos, y incluso dentro de la U, qué acceso se tiene a otros medios de contraste que sean menos costosos y también hasta más seguros para el cuerpo y mejores para este. Muchas gracias.